Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 16ª de este cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada. Sí. ¿Están las descargas, supongo? Una llave está. Está en la llave, pero Muy buenas tardes. A ver, sí. Hola. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 16ª. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 16ª de este cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada que se está ofreciendo en la Universidad de Costa Rica. Esta mesa 16ª está dedicada a imágenes y sonidos. El eje es el diálogo entre la literatura y otras prácticas artísticas: cine, teatro, artes visuales, música y relaciones inter y transmediales. En primer lugar, va a ofrecer su ponencia un profesor de la Escuela de Lenguas Modernas de aquí, de la Universidad de Costa Rica, Juan Carlos Jiménez. Buenas tardes. Juan Carlos Jiménez Murillo es profesor en la Escuela de Lenguas Modernas de nuestra facultad y actualmente es coordinador de la maestría en literatura francesa. Además, posee una maestría académica en literatura francesa. Ya ha escrito diversos artículos sobre literatura comparada y literatura fantástica, así como proyectos de investigación sobre esta temática. Y a continuación nos va a ofrecer una ponencia que va a llevar por título Homero entre lírica y pintura. Bueno, todos los ponentes tienen 20 minutos para que expongan sus investigaciones. Y después de las 4 ponencias también vamos a dar 20 minutos para comentarios y preguntas. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la atención. Voy a proceder a explicar mi comunicación, mi ponencia, que tiene como título Homero entre lírica y pintura. Quisiera comenzar con una frase de Da Vinci. Bueno, la frase dice la peinture une poésie muette et la poésie peinture parlante. La pintura es una poesía muda y la poesía una pintura hablante, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, la pintura y la poesía son dos formas distintas de expresión artística que, a pesar de sus diferencias, comparten una profunda conexión. Como todos sabemos, la pintura es un medio visual para expresar emociones y pensamientos, mientras que la poesía es un medio verbal para hacerlo. Sin embargo, ambas son formas artísticas que buscan, por vías distintas, capturar y transmitir un mensaje estético al exterior. Ya desde la antigüedad, el poeta latino Horacio, en su epístola a los Pisones, decía que la poesía es como la pintura. La célebre frase, pura poesis. Y Aristóteles, en su famoso Poética, afirma que el poeta es un imitador como el pintor. Estas propuestas constituyen el punto de partida para establecer una comparación entre poesía y pintura. Podemos afirmar que la pintura es poesía que se ve en vez de sentirse y que la poesía es pintura que se siente en vez de verse. Como lo decía ya el por Pablo Picasso, la pintura es poesía, siempre se escribe en verso con rimas plásticas. De esta manera, comparar poesía y pintura se convierte en un verdadero desafío, partiendo del principio de que esos dos artes son comparables, a pesar de sus formas muy distintas. Las técnicas que utilizan, ¿verdad?, para interpretar y traducir por sus propios medios sus impresiones sobre un mismo tema.
Esta ponencia buscará entonces establecer una comparación entre el poema La Veuve, El Ciego, del poeta André Chenier, el poeta francés André Chenier. Es un poeta que vivió en el siglo XVIII, que nació en 1772 y murió hacia 1794. Y el poema pertenece a una colección o a un recueil que se llama Bucolique y fue escrito en 1787. Y yo esto lo voy a comparar con el cuadro Homer es un hit de 1874 del pintor francés William Adolphe Bouguereau. Y el cuadro es es este el cuadro. Entonces, este poeta me interesa particularmente, pues el año pasado yo terminé un proyecto de investigación sobre este poeta en particular y ahí descubrí este poema El Ciego, que yo no conocía antes, ¿verdad? Este poeta es particularmente interesante porque él murió guillotinado en la época de la Terror en Francia, en manos de los revolucionarios, y se convirtió en como en mártir de la revolución. Y también, pues, hay un poema en particular que se llama como Un dernier rayon con un dernier zéphir, que es uno de los poemas que él escribió en las vísperas de su ejecución, ¿verdad? Y además, en ese momento la poesía era menospreciada a finales del siglo XVIII en Francia porque se le asociaba con el elitismo de la nobleza y se creía que tal vez era una forma de enceguecer, digamos, al pueblo y olvidar los derechos que tenían todos en el momento. Dado que la ponencia en principio fue pensada para un público francófono y luego después no, porque no hay mucho francófono que escuche esta ponencia en Costa Rica, entonces es en español y voy a trabajar con una traducción del español Ramón Menéndez Pidal. Lo hizo en 1875 esta traducción, y aunque la traducción dista un poco de texto, ¿verdad? Como todos sabemos, una traducción nunca es equivalente a Campos, ¿verdad? Y yo tengo una hipótesis que este traductor lo hizo un año después de que se pintó este óleo, ¿verdad? Entonces tal vez, digo yo que sería que lo tradujo inspirado por esa pintura, ¿verdad? No sé, es una hipótesis que tengo. Entonces me voy a guiar con algunos de los postulados de Lessing. Lessing es un autor del siglo XVIII. Escribió La Conte o sobre los límites de la pintura y la poesía en 1766. Y, por cierto, yo llevé un curso con el profesor Dorte sobre esta temática y también la señora directora del programa fue mi compañera en el curso. Bueno, los elementos que voy a comparar son los siguientes, ¿verdad? Son los elementos que voy a comparar. El primero es la polifonía activa en la pintura. El poema inicia por el discurso directo del propio Homero, sin que nosotros los lectores nos percatemos todavía que es el propio Homero es quien toma la palabra. Y los primeros frases, o los primeros versos dicen: Dieu, dans l'art et l'argent, Dieu déclarons, c'est tout, aussi menté à Apollon, je verrai sans doute, si tu ne me sers de guide à cet aveugle errant. Y la traducción: oye les ruegos tú de darte claros Apolo Cimenteo, el de la alada flecha y alto de plata, de cintura y no guías a este gran cielo. Ahí deducimos que el lazarillo es Apolo, convertido como en un niño. La aparición súbita de una deputada política le otorga una cierta dinamismo y progresión que podemos encontrar también en la pintura. Pues William Adolphe Bouguereau escoge un momento de desenlace que otorga el movimiento al cuadro en el cual Homero camina guiado por un guía o lazarillo, y el motivo de los pastores que están atrás nos transmite la ilusión que Homero ya vivió el momento que la obra narrativa menciona a continuación. Podemos ver en el cuadro. Y en el cuadro, bueno, él dice lo siguiente: tal anunciaba con suspiros grises, penetrando en la selva errante anciana, y en una piedra se sentó gimiendo al ardid tenaz de los morosos custodios fieles de la grey balante. Tras él corrían con veloces pasos, hijos de aquella tierra, 3 pastores. Podemos ver atrás como unos pastores que están en el fondo de la pintura, ¿verdad? Pues ya deducimos que ya eso pasó.
Otro elemento sería el recurso dialógico como elemento productivo. El poema de Chenier recurre al discurso dialógico para hacer avanzar la historia. Si comparamos ambas obras, nos da la impresión de que tal vez el poeta describe acciones previas al momento esbozado por Couperin en la pintura. Y podemos leer lo siguiente, por ejemplo. Por amparar al viejo, la flaqueza, y acercándose a él, así decían: ¿Quién es aquel anciano débil, ciego? Será por dicha morador celeste. Grandeza y altivez su paz descubre. Tiene una lira informe de su tiempo, y al resonar su canto se estremecen el aire, el mar, el cielo y las montañas. Él sus pasos oyó, y atento espera y tiembla al acercarse, y ambas manos en ademán de su extendía. Es evidente que en la pintura ese momento ya pasó, pues según el presente de la estrofa siguiente, los pastores se disponen a ayudar al anciano ciego, pues de arriba de su estado. Dicen: no temas, dicen ellos, extranjeros, y ya en forma terrestre del esnable, tú eres un numen que a la Grecia para. Tan grandeza en tu vejez descubres, y eres solo un mortal, un triste anciano. No te arrojamos las marinas olas a tierra cruda y de piedad ajena. Nunca el destino ha de dar dicha colmada. A ti los santos dioses concedieron noble y sonora voz, pero tus ojos cerraron a la luz del claro día. Ahí podemos ver que nos hace la referencia a la cielo, y acá podemos ver cómo se le refleja en la cara, ¿verdad? El tercer punto sería la descripción física, que se centra en la pintura. Aunque en el poema se atribuyan algunas características físicas a Homero, a través de la percepción visual de los jóvenes pastores, es a través de los ojos de ellos que vemos cómo es él físicamente. Como en la estrofa anterior, no podemos negar que la descripción física de este personaje, y también emocional, pero en menos grado, son mejor transmitidas por Couperin en su cuadro, ya que tenemos instantáneamente a disposición su aspecto visual, como si lo estuviéramos viendo. Es decir, la imaginación debe trabajar menos frente a la pintura que frente al poema. Y entonces la estrofa siguiente dice: infantil vuestra voz blanda parece, niños seréis, es Homero pensaba. Mas los discursos vuestros prudencia suma y madurez revelan, pero siempre recela el indigente extranjero que siente en sus desgracias de objeto a muchos de balsamo y risa. No compararme a los celestes dioses, os veis mi canas mi arrugada frente, y esa perenne noche de mis ojos son de un numen tal vez digno semblante. Soy hombre entre los hombres desdichados. Si a un pobre conocéis errante, triste, a ese tan solo compararme puedo. Podemos ver que en el poeta en la estrofa anterior recurre incluso a la autodescripción por parte de Homero, con el fin de transmitir mejor la apariencia ya de vejez de este personaje, un esfuerzo que no debe hacerlo Homero más que Excel, ¿verdad? Luego, el cuarto elemento sería la perspectiva pictórica reemplaza las voces líricas. Hay una tercera voz lírica, voz observadora, como decir un narrador omnisciente de un relato, que en el cuadro es asumida por la perspectiva que adopta William Adolfo Couperin. Y dice así, la estrofa: toma y ojalá cambie tu destino. Ellos dijeron, y sacando luego de una de cabra piel blanca, y siente el manjar aquel día preparado en sus rodillas, ponen a porfía el blanco pan de trigo, la aceituna, la almendra, el queso y los numerosos higos, como también el perro que yacía entre sus pies mojado y sin aliento, que nadando dejó la corva nave a pesar del remedio, y en la orilla vino a juntarse a su infeliz dueño. Bueno, en el cuadro podemos ver que están algunos aspectos como el perro, y ustedes pueden ver ahí como la comida, el pan, lo que llevan en el cesto, y muestra que ya en un momento pasó. El agradecimiento de Homero tampoco es retratado en el cuadro, como a continuación se esboza Chenier. La aproximación que hace Homero es solamente retratar los rasgos físicos de Homero, como un anciano cansado de una larga vida, dando la impresión que la estructura temporal en este momento ya pasó. No siempre mi destino es inflexible, salió el niño, el anciano, de joven mensajero, venturosos los padres que a estos niños entraron. Venid y que mis manos os conozcan, cuál su vista tuviera. Oh hijos míos, hermosos sois los tres, vuestros semblantes hermosos son, y dulces vuestras voces, que amable es la virtud de gracia llena, usted cual la palmera de la flor. El quinto elemento sería la estructura temporal anacrónica de la poesía. Homero, en el poema de Chenier, recurre a una analepsis o flashback para
contar detalladamente a los jóvenes pastores las proezas que como héroe él vivió en el pasado. De esta forma, el poema posee una amplia dimensión narrativa ausente en la Biblia. Bueno, entonces dice así: él prosiguió las ramas inclinaron del roble antiguo sus cadetes ponen, libre dejó el pastor a su ganado y olvidado el camino de los viajeros. Pararon a su voz, él suspendió del fuerte brazo de su joven guía, sintiólos agruparse y detenerse. Con avidez oyendo sus cantares y ninfas y silbanos de sus frutas a admirarle salir, no respirando, sobrecogidos con espanto mudo, porque cantaban en vagarosos himnos. Y el último elemento comparativo sería que la poesía es narrativa y la pintura es más que todo descriptiva. Lessing establece su teoría sobre los límites entre pintura y poesía, categorías de tiempo y espacio. Para él, la poesía consiste en describir una sucesión de instantes, no los detalles de los objetos. El fin de la poesía es representar acciones sucesivas en el tiempo que le es ajeno a la pintura, el cual representa cuerpos visibles y coexistentes en el espacio. Lessing menciona la asociación temporal en el ámbito del poeta, la asociación espacial en el ámbito del pintor. La estrofa siguiente plasma la naturaleza narrativa de este poema, que recorre una serie de acciones, hazañas heroicas en las que Homero enfrentó monstruos, deidades y inmortales también. Por ejemplo, en las siguientes se evoca una lucha que tuvo él, por ejemplo, con un Sagitario. Hizo día caer ardiente pino, con el hierro sus ramas erizadas. El cuadrúpedo atroz en manos clama y el suelo hiere donde el fin sucumbe y al esfuerzo de Neso, al impotente ruedan símiles perifas, Evagro, mata a Antífaco y Petreo. Esas acciones bélicas están ausentes en el cuadro. El espectador tendrá que imaginarlas, pues resulta sumamente complicado para un pintor desarrollar esa sucesión de hechos heroicos en el limitado espacio de la tela, del óleo, ¿verdad? Tiene que ser como un cómics con globos para que se pueda ver lo que están imaginando, ¿verdad? Y ya eso no sería la pintura. Al final de este diálogo entre los pastores de Homero, que constituye una gran parte del poema, termina de nuevo con la voz lírica de un observador omnisciente que presencia todo desde una posición privilegiada con respecto a los hechos que narra en el cuadro. No tenemos ese tipo de narrador o de guía que nos ayude a comprender mejor los hechos y que a veces se vuelve subjetivo. El cuadro captura ese momento de desenlace, la historia que se narra en el poema. Pues se retrata a Homero saliendo de la ciudad. Podemos intuir que ya ha terminado sus historias y se dirige tal vez a descansar, guiado por su lazarillo. Tal vez capturando este momento de conclusión, esta pintura refleja la actitud estratégica del pintor al querer dar al espectador cierta ilusión de completitud, abarcando así la totalidad del poema, quien tiene la libertad de entrar más en detalle. Así termina el poema. Entonces, así el viejo de imágenes osadas desarrolló el tejido portentoso, en tanto que los niños asombrados contemplan salir de aquella boca rango torrente de inmortal palabra, como en un invierno la copiosa nieve cae en la cima del monte. A su encuentro con ramas en las manos salen de la ciudad los moradores, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, flor y ornamento de las leñas cicos. Ven el elocuente barrio, repetían, ven armonioso ciego a nuestros muros alumno de las masas, convidado al ventareo banquete de los dioses. En nuestra isla habitarás y quinquenales jueves celebrarán el fausto día en que oyó nuestra playa el grande Homero. Entonces, para concluir, Homero, poesía y pintura son complementarias. Son dos formas de abordar la realidad y dos maneras de plasmarla a través de códigos semánticos diferentes. Señores, la palabra, como lo vimos, es siempre más sucesiva, la pintura es siempre más estática. Como lo que se muestra al retorno, las relaciones entre pintura y poesía para representar a Homero expanden el horizonte de la palabra y explotan al máximo las posibilidades que ofrece la narración verbal y la descripción pictórica. Las dos manifestaciones artísticas aquí evocadas no abordan la riqueza que ofrece este diálogo polifónico. Entre ellos, el color y la palabra son dos elementos fundamentales, tanto en la pintura como en la poesía. Ambos pueden transmitir emociones y evocar imágenes al espectador o al lector. La pintura utiliza el color para crear atmósferas, transmitir estados de ánimo y resaltar elementos inmortales
importantes, perdón, en la composición. De una manera similar, la poesía utiliza las palabras para pintar imágenes en la mente del lector, utilizando metáforas y descripciones sensoriales para transmitir emociones y sensaciones que, a pesar de tratarse de campos estéticos diferentes, modelan bellezas distintas y pueden resultar complementarios. Quisiera terminar con un extracto del poema de San Juan de la Cruz, el gran místico del siglo XVI, que me parece que resume un poco esto, y él dice así: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados reflejaste de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Y sería eso. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por habernos ofrecido este interesante análisis cuantitativo entre pues, un poema de carácter narrativo, ¿no?, que es de Chenier, si no me equivoco, y esta pintura de Bouguereau, que recordemos, Bouguereau es un conocido pintor historicista, academicista, inmediatamente previo a la explosión de los impresionistas, ¿no? Y bien, a continuación expondrá su ponencia la investigadora y escritora Laura Zúñiga Hernández. Laura Zúñiga Hernández en el 2023 obtuvo el premio Aquileo J. Echeverría en el año 2023 en el área de cuento. Y con lo que respecta a su formación, cuenta con una maestría en filología, con una maestría en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica, una maestría en escritura creativa por la Universidad de La Rioja, de España, y una licenciatura en la enseñanza del castellano y la literatura por la Universidad de Costa Rica. También en relación con su participación en ponencias, talleres y organización de encuentros y conservatorios, podemos destacar la realización de un mini taller de microficción en el año 2022 en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, un encuentro de minificción centroamericana virtual. Fue ponente y organizadora en el año 2021. También presentó una ponencia en el año 2021 titulada Identidades, márgenes y letras en la Antología Desamparados, Cantón de Costa Rica, un estudio de la marginalidad como rango identitario. Y también el conversatorio del micro a los hechos, el microrelato en Costa Rica, organizadora y coordinadora. Un conversatorio virtual que se dio en el año 2021. Y por lo que respecta a publicaciones podemos destacar tres. En primer lugar, ha publicado la antología Micro Fantabulosas. Es una antología de microficción en las Islas Canarias en el año 2021. Carrusel del Terror, antología. Ya cuenta con 2 ediciones. Esto por parte de la editorial Micromundos de Honduras. Y en tercer lugar, Mujeres al Centro. Relatos y ficciones de escritoras centroamericanas, antología del año 2020, coordinado por Isela López. La ponencia de Laura tiene por título Lo ominoso en las microficciones audiovisuales de escritoras latinoamericanas. Estudio transmedial. Bueno, por un momento pensé que no me había repetido lo que se van que hay variables de microficciones audiovisuales y tuve suceder que no funciona. Quiero contarles en primer lugar sobre la microbiblioteca y ese proyecto que envuelve un tema para que tengan el contexto de que es. En los últimos años se ha estado trabajando muchísimo la microficción a nivel centroamericano, no solo a nivel de escritura, sino también a nivel de la promoción del género en todo Centroamérica. Yo participo en un colectivo que
se llama ficción centroamericana, que son diferentes escritores, investigadores, que formamos el colectivo en cada uno de los países de esta manera. Y lo que hacemos es promover precisamente la escritura, la lectura y la parte editorial del ejemplo. De hecho, este año se va a llevar el cuarto encuentro de ficción que va a ser en esta semana. Vamos a ir Microbiblioteca es de una colega que es guatemalteca que se llama Norma Julián y que después del 2020, yo creo que el 2020 nos marcó sobre todo para implementar este tipo de producciones que tienen que ver con la escritura y los videos. En el caso de la microbiblioteca, como les dije, empezó en el 2020 y lo inició Norma Julián junto con otros colegas como Carlos Ventura, que también es de Guatemala, Claudia Lauscher de Argentina y Mariana Tabersin, que también es argentina. El proyecto hasta el momento busca diferentes escritores que ya tengan trayectoria en el área de la microficción y que puedan enviar los microrelatos de cualquier temática. Y lo que piden es que no tenga más de 250 palabras. Han tenido diferentes participaciones con micros como la competencia o algo de carácter social, donde los pueden encontrar cualquiera de las plataformas. Ahí están todos los materiales para que los puedan ver. Yo escogí, sí, eso, 4 textos de microficción que sí, entonces decía Camilo, la moneda de Vamos de la de Liliana, el y las actitudes de Pablo Morales. Sin embargo, para la ponencia, que solo vamos a hablar de los 2 primeros. Solo vamos a hablar de los 2 primeros. Lo ominoso, yo me basé en varios autores, entre ellos el más conocido que Trías de 1982 y también Gabriela del 2020. En el caso de la transmedialidad, eso sí se los quiero contar. Tenemos a Jenkins, Ford, del 15, y que definimos la cultura transmedia como aquella que busca compartir los contenidos en direcciones diversas, en la cual lo sobresaliente será la participación de forma activa. Pues el público comparte y modifica los contenidos que generan sus usos. De ahí que el proyecto de la microbiblioteca Santiago surge en el 2020 cuando todos estábamos encerrados en la casa y de pronto empiezan a salir todas esas producciones que son micros y la gente se empieza a interesar por este tipo de textos que a pesar de que parecen que no son tan complejos, tienen cierta complejidad y a veces se subestiman. Y dice Norma, bueno, podemos hacerlo no solo de manera escrita, sino que también llevamos este producto que la gente está consumiendo en la localidad. De allí lo importante que sea la transmedia, que se esté dando de esta manera. Porque entonces participan diferentes dinámicas sociales y culturales, donde las personas no solamente ven y consumen el producto, sino que también pueden producir. Y yo sé que en algún momento todos hemos tenido que producir algún video y subirlo a alguna plataforma. Y esta versión más corta, que logra hibridar lo escrito por lo audiovisual, pues va a llegar a más cantidad de personas. Ya no solo se va a quedar para un determinado grupo, sino que también se puede llevar más allá. Estos productos no solo tienen esta parte de producción, sino que también es una adaptación. Y ocurre lo mismo con las películas. Vemos una película y decimos, mira, esta película no se parece a mí. Ocurre exactamente lo mismo con las microficciones. Son videos que lo más que duran son 3 minutos. En el caso de la microbiblioteca,
Sin embargo, también sufren una transformación. No vamos a ver el texto como tal escrito, ni siquiera le insertan las palabras en algunos videos que yo he visto de otro tipo de cortometrajes, sí se hace como la traducción o la subtitulación. Pero en este caso, no es como la estética, no es como la estética del proyecto, sino que hacen su propia adaptación con base, eso sí no se lo he consultado a Norma, pero siento que toman los videos de alguna de esas plataformas que son de uso público, pero igual tienen que hacer esa adaptación. Bueno, ¿qué le inspira a esta persona que produce este micro relato audiovisual y cómo lo quiere traducir para los posibles consumidores? Vamos a observar, que es lo que quiero que veamos primero, Hipnosis de Silvia Camelo. Silvia Camelo es una autora colombiana que no solo practica la escritura, sino que también hace poesía slam. No sé si están familiarizados con el tema. Entonces hace poesía slam. Y en la actualidad vive en Francia. Y aquí es donde tengo que salir. Sí. Sí, como esto, sí, Hipnosis. Silvia Campione. Hipnosis. Silvia Campione. No sé por qué siempre te ha gustado ser mal educada, mostrar con el dedo índice a la gente, hablar fuerte en público, tomar el lugar de los discapacitados en el bus. De hecho, el otro día vi con retraso de trabajo un camión que conducía lentamente se puso delante de ti. Intentaste pasarlo, pero siempre había un carro que se presentaba del otro lado. Le pitaste entonces con todas tus fuerzas. La última vez el camión paró. Tú también paraste y esperaste, pero nadie salió del camino. Te bajaste así de tu carro decidido a insultar al chofer. Sin embargo, cuando miras del interior, no viste a nadie. Entraste y buscaste por todas partes. Te sentaste tranquilamente en el puesto del chofer y empezaste a conducir. Durante horas te dirigiste hacia el mar. Encontraste una playa desierta y bajaste del camión. Cuando lo hiciste, otro carro, el tuyo, se parqueó a tu lado. Después yo me bajé de él llamándote la atención. Pero vamos, hombre, ¿por qué me pitaste así en la carretera? ¿Perdón? Respondiste sorprendido. Ya basta, dame tu mano. Agregué invitándote a penetrar en el mar. Esta mañana leí en el periódico un suceso que relataba tu desaparición. El artículo estaba acompañado de la foto de un hombre que a lo lejos subía en un camión y hacía pistola con los dedos. Ok, esta es la primera microficción, que es Hipnosis. De algún modo, lo primero que se va a presentar es este hecho que es sumamente cotidiano. Vamos por la carretera, de pronto este narrador testigo cuenta cómo es el comportamiento de esa persona, del otro que va. Normalmente se presenta como frustrado y colérico,
y maneja con cierta desesperación. Sin embargo, cuando ocurre el altercado, es cuando ya rompemos con esa parte de lo cotidiano. Decimos, ¿qué ocurre aquí? En ningún momento se habla de hipnosis, excepto en el título, que los títulos siempre son importantísimos en este tipo de textos por ser tan cortos. Ocurre el altercado y es cuando este personaje se va y se fija en el camino y se da cuenta que no hay nadie, a pesar de que venía de esta forma dándole y tratando de tener este encuentro con él. Las acciones entonces presentes evocan varios hechos que podrían considerarse ominosos. En primer lugar, esa aparición del camión sin el conductor o la desaparición extraña. O puede ser también que si es parte de la cuestión mental de esa persona si está hipnotizada. Algo que el otro chofer responde mecánicamente como si fuera aquella situación, algo como de pronto se perturba en que no esté, sin embargo, se sube al camión y conduce hasta la playa. El siguiente hecho que aparece aquí es que el carro de la primera persona que se baja del camión lo toma otra persona, que es el narrador testigo. Entonces vuelve a ocurrir este hecho que es ominoso para mí. Pues no sabemos si la persona que está narrando va dentro del carro o no. Sin embargo, llega hasta el final. La adaptación, como vieron, dura 2 minutos 16 y se cataloga como una contraria. Se ven esas tomas ampliadas también que van ampliando y acercando, y lo principal es lo del mar, que es el hecho final. El hecho final termina con el desbordamiento, al parecer, de este chofer. Nos damos cuenta por las noticias y por la voz del narrador que nos dice que se dan cuenta que en el periódico se habla de la empresa y vuelve a insertarse este hecho ominoso, no se sabe qué pasó. Los colores son bastante bajos, es parte de la estética de la computeca, con filtros que son normalmente en tonos beige. Y se presenta sobre todo la parte de las manos. Si lo notaron, es lo que más resalta. Al principio aparece lo del volante y después en la parte del periódico vuelven a aparecer las manos. Esto se refuerza también la narrativa escrita, que va explicando poco a poco qué es lo que hace esa persona también con las manos. Según los aportes de los teóricos de lo ominoso, empezar a representar estas partes nada más, solo ciertas partes, es como fragmentar mi cuerpo. Y esa fragmentación me va a provocar también cierta incertidumbre. ¿Por qué solo eso? ¿Por qué solo las manos? ¿Qué es lo importante dentro de esta narración? De hecho, si ustedes recuerdan, dice que al final él se señala o hace pistola con los dedos. Entonces aparecen diferentes descripciones de esto. Señala con el dedo a las personas, toca el pito, lo hace con la mano, obviamente, y hace pistola con los dedos. Lo que también podría indicarnos que esas son facultades que hacen las personas cuando hipnotizan, son técnicas también que utilizan las manos para hipnotizar. Por lo tanto, eso de no saber con exactitud quién es el que está provocando el hipnotismo nos hace ver esta delgada barrera entre lo siniestro y lo que podemos hablar de lo real. Siguiendo con la otra, que estas son un poco más transparentes, pues habla de la misma manera. Soñé contigo una noche. Fue evidente la ilusión. Había una fiesta en tu casa. Estaba toda la familia. Escuchó lleno de gente hasta el patio donde se alzaba el hombro. En una habitación
sentada sobre la cama, estabas tú, solo tú, saludero. Sé confesar que no sentía nada por ti. Sí, la podré ofrecer a mi sentido, mi sudor que llevo por la espalda. ¿Todo bien? Luego vi a mi hermano, un largo vidrio brillante. Tenía una mariposa negra en la palma de la mano. Le conté el sueño de paz, y en mis sueños había regresado. ¿Quién será? El silencio se lo. Entonces, de susurraste en mi boca, yo sé quién. ¿Quién? Y me dijiste, tú. Que regresamos nuevamente a un hecho que es cotidiano. Estamos hablando del sueño, pero hablan de una fiesta familiar. Y personajes que todos podríamos reconocer en lo cotidiano, como la madre. Aquí se da esta doble presencia de lo luminoso primero, porque es un sueño dentro de otro sueño, o sea, no sabemos realmente qué es lo que nos está, qué es la realidad, porque es este sueño como una especie de muñeca, esta muñeca rusa. ¿Qué ocurre? Que aparecen ciertas menciones a aspectos que nos pueden provocar cierto temor, como las flores del cementerio y que le provoca a la protagonista incluso este cosquilleo por la espalda que es muy propio de lo ominoso. Después las situaciones se van empeorando, sobre todo con la aparición de la madre, que no es una madre amorosa o tan familiar como podríamos esperar, sino que más bien es una madre que inspira temor, viene vestida de negro y tiene en las manos una mariposa que al final también parece que la. Si ustedes ven, tienen en esta microficción audiovisual, vemos esos cambios de luz y intensidades que también hacen dos planos. El primer plano es el del sueño, donde están entrando a esta parte familiar, es el entorno cotidiano, muy bien, está reunida la familia. Sin embargo, se hacen ciertos cambios. En los tonos humanos se empiezan a utilizar los blancos y los negros, para indicar entonces que también algo está pasando. Lo luminoso entonces es notorio en toda la narración, ya que se muestran aspectos tales como la muerte, que es lo que más representa este sentido. De lo luminoso también, el tipo de música que utilizan, que es una adaptación que se hace para que las personas vayan escuchando también, no solo y de música muy suave. En ambas microficciones podemos ver que son adaptaciones del texto, es muy diferente a lo que aparece en la producción audiovisual, sin embargo mantiene esta misma esencia, la esencia de enfrentarnos ante esa cosa familiar, pero que de pronto ya no es y que nos va a provocar cierto. Obviamente, tanto la microficción como las producciones audiovisuales de este tipo son una manifestación de lo posmoderno y hacen pensar que se sigue trabajando este tipo de producciones para llegar a mucho público y sobre todo público que sea más joven, quizás que le guste consumir productos que sean muy breves, que sean rápidos, que dejen algo y que aporten. Y lo ominoso, por supuesto, sigue siendo un tema que tal vez ya no utiliza algunos principios como los discutimos hoy, sino que va más allá. Ya son líneas que se van rompiendo. Y obviamente las mujeres siguen produciendo y eso es lo que más me alienta a hacer ese tipo de investigaciones, porque muchas de las producciones que aparecen aquí en la microaudioteca son de mujeres y es una plataforma que es creada por una mujer. Está acompañada de otras personas, pero es un producto que nace desde una mujer. Y es un producto centroamericano.
sería esa mi participación. Muchas gracias. Gracias, Laura, por esta interesante ponencia sobre microficciones audiovisuales centroamericanas. Y estamos hablando de microficciones audiovisuales que tantos puntos de contacto tienen con la videopoesía, ¿verdad? Son, digamos, géneros hermanos, de alguna manera. Muy bien, ahora vamos a dar paso a la ponencia de Rodrigo Pardo Hernández, que llega de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y muy bien, Rodrigo es doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Es profesor investigador en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el año 2009 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es responsable del proyecto La semiosis entre redes culturales y procesos mentales, modelos cognitivos y cultura. En el año 2022 publicó el libro Aquí hay dragonas, la violencia contra las otras y los otros en narrativas transmedia. Y también ha coordinado los volúmenes La frontera México-Estados Unidos, teorías y métodos para su análisis, con Karina Lisset Chávez Rojas y también la compilación Derechos, Cultura y Cine, la transdisciplinariedad de los derechos humanos a revisión. Además, ha desarrollado investigaciones en torno a la literatura fantástica en México y España, así como sobre la narrativa fronteriza y migratoria entre México y Estados Unidos. Su proyecto de investigación actual aborda las narrativas transmedia y las ficciones de la narrativa criminal desde la literatura comparada. Gracias, muy buenas tardes. Sí, perdón. Y bueno, su ponencia se titula Creación y cuerpo más allá de lo humano, una lectura de cuentos cyberpunk mexicanos. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí, decían, por tercera vez, por tercera ocasión. Y hoy vengo a hablarles de un tema que me interesa mucho, que además me toca de manera directa porque el cyberpunk es uno de los géneros que más me interesó desde los 90. Estaba yo pensando que es hace 25 años, entonces ya no es ayer, no es una literatura reciente. En la década de 1980 se consolida en Estados Unidos un subgénero de la ciencia ficción que el escritor Bruce Sterling denominó cyberpunk. Las obras más referidas a esta tendencia suelen ser Neuromancer, de Gibson, y Mirror Shades del propio Sterling, publicadas una en el 84 y la otra en el 94, dado que establecen ciertos parámetros a partir de los cuales se desarrolla el género. La literatura cyberpunk es resultado de la convergencia de una política neoliberal y un conjunto de productos y prácticas asociadas a la tecnología al alcance de un porcentaje significativo de la población. Es decir, cuando todos pensamos que tenemos celular o móvil y acceso a las redes y que tenemos acceso a la tecnología, pero siempre en una escala muy baja. Así se conforma esta propuesta de una narrativa sobre el mañana inmediato, protagonizada por personajes liminares, hackers, prostitutas, dealers, ladrones y asesinos, quienes a un tiempo validan y subvierten el sistema que los define y los crea. Es interesante, siempre parecen como personajes dicen siempre antihéroes, pero acaban siempre validando el sistema, es decir, forman parte de él y lo consolidan. Si bien es cierto que varios de los temas recurrentes del cyberpunk fueron planteados por autores como K. Dick en los 60 o J.G. Ballard en los 70, entre otros, la propuesta cobra forma, como decía, a partir de la consolidación de lo que hoy llamamos neoliberalismo, globalización, etc. En México, claro, en el contexto de lo que es la cultura pop contemporánea globalizada. En este sentido, distintos factores influyeron en los temas de las obras cyberpunk. Uno de ellos, fundamental para entenderla, es la consolidación de los grandes monopolios mundiales
y que en México, por cierto, se concreta también en los 90, con posterioridad a lo que se dio en otros espacios, por ejemplo, en Europa, con una figura tan señera como la Thatcher o Reagan en Estados Unidos. Nosotros, a partir de la firma del famosísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entramos de lleno a este sistema, pero eso dio pie a la posibilidad de esta literatura. A esto se suma, como decía hace un rato, la popularización a instancias de las presiones del mercado, de distintos productos derivados de desarrollos tecnológicos del presente o del futuro inmediato, desde implantes, drogas sintéticas, transformaciones del cuerpo, accesorios que van minimizando, miniaturizando, por ejemplo, las memorias, etc. Y nuestro acceso, por supuesto, al mundo virtual. El objetivo de este trabajo es mostrar una visión particular del cyberpunk mexicano, como decíamos, que surge en los 90, con una novela señera, es el segundo libro que se ve ahí, se ha movido un poco el texto, pero La primera calle de la soledad, de Gerardo Horacio Porcayo Villalobos, de 1993. Ya había en algunas antologías, como Más allá de lo imaginado, de Federico Schaffner, aparecido algún cuento de cyberpunk, pero es hasta 1993 con esta novela, que se ha reeditado varias veces, veremos en un momento también otra de las portadas, se reeditó la última el año pasado, que México entra, pero sobre todo entra porque configura una especie de costumbrismo. Varios de los jóvenes, sobre todo, que empiezan a hacer cyberpunk, señalan que en megalópolis como la Ciudad de México o como Monterrey, en el norte del país, pues el cyberpunk es casi vida cotidiana. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos antologías importantes como Silicio en la Memoria, o como de 1998, o El hombre en las dos puertas, que es un homenaje a Philip K. Dick del 2002. Es importante tener en cuenta esto del costumbrismo porque, no sé si alguien conozca la Ciudad de México. La Ciudad de México es un monstruo de más de 20 millones de personas metidas en el mismo sitio, y las complejidades, las diferencias, los radicales abismos pues operan desde entonces, y claro, entramos al mundo civilizado en los 90 y esto se hizo más acuciante. En este sentido, a mí me interesa rescatar dos cuentos de la época, de 1998, del autor Pepe Rojo, que aparece antologado también casualmente en las dos antologías que mencionábamos, Silicio en la Memoria y El hombre en las dos puertas, para hablar desde un punto de vista de estudios de la literatura y también de algunos ejercicios de transmedialidad, hablar de las preocupaciones que surgen en el seno del cyberpunk, específicamente mexicano, y que tristemente siguen vigentes o más actuales hoy. Esto es interesante, la ciencia ficción no es futurología, no es predicción del futuro, es discusión y puesta en común, en cuestionamiento del presente. Los dos cuentos que voy a trabajar son Para Skim, de 1997, y Conversaciones con Johnny Ray, de 1998. En la imagen pueden ver alguna referencia. Bueno, se ve la segunda edición de La primera calle de la soledad, es eso que se ve como un robot crucificado, es que es eso en la historia, pues una inteligencia artificial que diseña una religión, y la religión adora a Cristos crucificados con cuerpo robótico que además responden a tus deseos, ¿no? Esto ya es trampa, no venía esa imagen originalmente en la presentación, pero pues despegando de la Ciudad de México, pues dije, voy a tomar una foto de la Ciudad de México, ¿no? Para que se aprecie. Si uno se sube en un avión y llega de noche a la Ciudad de México, uno puede voltear por una ventana y las luces de la ciudad llegan hasta el horizonte, y por la otra ventana también. Entonces, pues, estos dos cuentos, decía yo, desarrollan ciertas posibilidades de lo humano a partir de la extrapolación de prácticas y obsesiones de la última década del siglo XX y principios del XXI, en términos del uso de la tecnología y la deshumanización de procesos sociales. Lo relevante de estas ficciones es el modo en que su sentido hiperbólico sigue siendo vigente en tanto crítica y descripción de fenómenos, como decía hace un momento, de la realidad extratextual aún hoy vigente. En términos de la propuesta de Dana Haraway, los cyborgs son criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales. Sin embargo, la mayor parte de las veces nos situamos, en tanto cyborgs también nosotros, en el mundo de lo artificial.
La voz narrativa en Paresquim, el cuento de Pepe Rojo, el primero, es un cuento en el que un obrero se enamora locamente, es fanático de una cantante, pero la cantante parece una mujer intervenida, un cyborg, y baila con partes mecánicas o robóticas en el escenario y canta, y un día la secuestra. Tengo que contarle la historia, lo siento, la secuestra, pero se sorprende de que no pasa nada, de que ella no habla, de que nadie lo persigue, porque es simplemente un cuerpo conectado, sin vida, sin conciencia, que es utilizado para las representaciones en los distintos espectáculos. Y de eso va la historia. La voz narrativa en Paresquim, el obrero que cuenta esto, es una reflexión que apunta a esa transformación y complejidad voluntaria de nuestro cuerpo, o sea, intervenir nuestro cuerpo o intervenir los otros cuerpos, y en el contexto, por supuesto, de una sociedad de consumo, de eso estamos hablando. Dice él, desconecto mi brazo que dice Made in Taiwan y lo guardo. ¿No te sorprende, Kim, que nuestro cuerpo exista en partes intercambiables? Este es el escenario de, dice Moreno, la anticipación firmemente situada en el futuro próximo y describiendo fenómenos que perfectamente podrían extrapolarse de la realidad del mundo que podemos ver en el cyberpunk. Por supuesto, estamos hablando de este control de grandes corporaciones, de modas comerciales que tienden y que marcan pautas de cómo debemos ser, de cómo queremos ser o pretendemos que queremos ser, etcétera. Siempre a partir del acceso, se supone, masivo y no mediado a información. O sea, ahora tenemos presuntamente acceso pleno a la información y siempre es información irrelevante y fragmentaria a manos llenas, y vivimos la ilusión de libertad y movimientos subversivos, siempre insisto, a la sombra de grandes corporaciones. Siempre pongo el ejemplo, cuando se habla de la famosa primavera árabe, era una revolución mediada por Facebook. Yo no entiendo cómo eso puede ser considerado una revolución o una revuelta pertinente, pero bueno. Decíamos entonces, estamos marcados por las grandes corporaciones, modas comerciales o redes sociales en línea basadas en programaciones privadas, accesibles a la mirada atenta de gobiernos y empresas, que cotizan en bolsa mientras venden una imagen solidaria y abierta. Y siempre decimos que sí. O sea, ¿estás de acuerdo que sigan tus datos? Sí. El software de los últimos años busca recrear los fenómenos subjetivos desde la televisión en tercera dimensión y 6 colores, pasando por la Full 4D y la impresión estocástica, pero al cabo solo los simula. Esto es lo básico. El personaje Skim, la cantante, es una cantante simulada, es una creación, es una recreación. Para Skim, la simulación se torna real en términos obsesivos para el protagonista. Cito: Skim con ojos de circuito, con corazón en gigabytes, Skim con la voz de Los Ángeles, cantando canciones obscenas en mi oído cuando despierto, cuando trabajo y cuando me acuesto para dormir. Skim es una cantante, una compositora, una imagen holográfica que ha cobrado vida en un cuerpo de ginecoide. Es un artista ante la mirada de un fanático y se nos presenta como concreción, valga la expresión, de la proyección social de un ideal mediático. Es el caso, no sé si conocen ustedes, el caso de la cantante virtual Hatsune Miku. Nada más no lo traje porque dije ahora va a haber problemas con los... Es una Vocaloid, es decir, desde 2007 existe, no es una persona real, es una imagen y da conciertos y da entrevistas y todo, es una proyección antes de que se desarrollaran las presuntas inteligencias artificiales. Insistiré siempre en lo de presuntas. Decía que el caso de Hatsune Miku se aproximaría en muchos sentidos a la imagen de Skim, dado que no integra la capacidad de crear, pero Skim se torna tangible, es un cuerpo, aunque igualmente sintético, artificial. En este sentido, como apunta el personaje protagónico de Paresquim, Skim hace música que está más allá de toda la música. Lo dijo en una entrevista por la red. Mis manos nunca han tocado un instrumento musical que no sea el teclado de una computadora. Skim primitiva, una bestia salvaje como las que hay en el zoológico, pero sin una jaula que la detenga. Skim sofisticada, una obra de arte efímero cuyo recuerdo la hace cada vez más bella. Fin de la cita. La complejidad del proceso no puede desdeñar la intencionalidad de la programación humana en tanto Skim, aunque su seguidor en la ficción lo ignore del todo o lo eluda, no puede elegir componer o no, hacerlo de otro modo, no puede elegir cambiar de estilo, plantear una función original, no puede hacer otra cosa más que lo que tiene programado. El sentido de volición es fundamental para entender
a partir de lo que incluso planteaba hace unos días Santiago Caruso, las nuevas propuestas de la tecnología, dado que no hay una intencionalidad. En el cuento de Rojo, la verdad es más cruda porque apunta a la ilusión de un universo de signos que venden imágenes digitales sin sustancia. Cito: prendo la computadora y me conecto. Mi interfaz está averiada desde hace tiempo y la conexión falla constantemente. El mundo virtual parece colapsarse sobre sí mismo en cada momento. Skin. No hay noticias de lo nuestro. Nadie dice que has desaparecido. Todo sigue de lo más normal y tú estás dando un concierto ahorita mientras estás también en mi cuarto, fría, rígida, inmóvil, etc. Y eso no puede ser, es que alguien está mintiendo. Claro, eso habla del mundo contemporáneo. Incluso aunque el resultado parezca una composición musical estándar, pues falta lo que decíamos, la intencionalidad, la capacidad volitiva que parte o debiera partir de un cuerpo vivo, de un ente biológico con características particulares que pueden ser emuladas, pero que al cabo contiene una complejidad, hasta el día de hoy, mañana quién sabe, que las máquinas solo, de nueva cuenta, simulan. En este aspecto, para Skin, se conecta con otro cuento de Pepe Rojo, del que quiero también hablar de manera breve, Conversaciones con Johnny Ray. Simplifico todo, es un niño que cuando una mujer tiene el bebé y no lo quiere, le dice una compañía, te lo compro. Y se legaliza y lo compran, y los compran para, pues, experimentar, hacer lo que quieran, porque son un producto comprado. Casualmente en los 90 era un problema que permeaba en varias ficciones, ahorita hablaré de algunas de ellas. Y de eso va, bueno, y después el protagonista, Johnny Ray, invariablemente quiere modificar su cuerpo, quiere cambiar su cuerpo, quiere ser otra cosa y dejar de ser el objeto utilizado por la empresa. El protagonista es entrevistado, es interesante, todo el cuento se construye a partir de entrevistas, es decir, su aparición en los medios. Los medios son los que validan, le dan sentido, visibilizan a Johnny Ray. Es un ser reificado, decía, un producto del mercado que busca de manera insistente escapar su condición de sujeto condicionado por la adicción a una droga, porque lo primero que les hacen de bebés es drogarlos para que toda la vida dependan a partir de la droga. Por supuesto, es una metáfora muy interesante. Cito: y Johnny Ray lloraba con los primeros síntomas de necesidad de la droga, cuando las conexiones que unían su piel y los circuitos electrónicos empezaban a doler como una continua extracción dental, cuando su boca se llenaba lentamente del sabor de la desesperación, del saber que tienes una comezón que no puedes rascar, de la sensación de que hay insectos que hacen sus nidos y tienen sus crías bajo tu piel, de esa hambre insaciable del alma que sufre cualquier drogadicto. Condicionado. Bueno, aquí podemos ver la primera viñeta de un texto, bueno, de Emaús Torres, de la recreación en arte secuencial del origen o del inicio de la historia, con, por supuesto, un Johnny Ray bebé, pues sujeto a las cámaras, a la videovigilancia, ¿no? Es decir, permanentemente estar conectado, siendo objeto de mercado. Bueno, nosotros también, nada más que lo hacemos nosotros voluntarios, subimos nuestras fotos a Instagram y a Facebook y a Snapchat, o sea, no hace falta que nos vigilen solitos. Los escapes o los intentos de escape que tiene de manera sistemática Johnny Ray, que podemos enumerar. Condicionado busca recobrar su agencia, ¿no? La agencia que al parecer nunca tuvo porque fue comprada. Se arranca un ojo, se perfora un oído, se corta una mano, la izquierda, y la sustituye por otra, pero es otra, se pone otra mano derecha, etc. Interviene su cuerpo hasta lo indecible con intención de escapar de su condición alienada en términos absolutos. O sea, él es el alienado total, radical. Sus escapes a manera de los personajes de las tragedias de Sófocles o las piezas teatrales, pieza como género de Ibsen, son meras pausas en un devenir que lo condiciona y determina. Su condición de humano, si se le puede llamar así, propiedad de una corporación, se visibiliza claramente en la primera viñeta que pueden ver de la representación gráfica en arte secuencial de Emaús Torres. El proceso intermedial resalta la sensación de espectáculo, de show business del mundo contemporáneo visto a través de píxeles y pantallas. En un contexto donde ficciones fílmicas proponían condiciones similares a las de Johnny Ray,
The Truman Show y Dark City del 98, casualmente del mismo año que se publica, están hablando de eso. Pero claro, a diferencia de estos dos que tienen ciertos finales amables, por decirlo de alguna manera, Pepe Rojo formula una visión pesimista en términos filosóficos donde se explora el condicionamiento de los sentidos, la intervención del cuerpo como constructo, devenir y sujeción. Incluso en el cuento al final se refiere al lenguaje como limitación. Cito: Johnny tenía la víctima perfecta, él mismo. Como le dijo a un amigo, su nuevo implante cerebral en el que gastó una fortuna era para revolver el lenguaje y hacer del lenguaje un revólver. Estaba harto de que todo el mundo hablara y no dijera nada. Había aprendido eso de Sari, una pareja que tuvo y que asesina. El lenguaje estaba vivo, pero todo el mundo lo quería muerto. El implante iba a cambiar todas las palabras que Johnny Rey elegía al hablar y las iba a sustituir aleatoriamente por una selección de miles de palabras que Johnny había escogido. Bueno, aquí pueden ver la última imagen, ¿no? De los últimos párrafos y la última imagen del arte secuencial, donde un ser monstruoso conectado a cables dentro de este mare magnum de palabras sin sentido, de signos sin sentido, se pueden leer dos palabras que dicen estoy cansado. Es todo lo que se puede leer de más de, como dice ahí, 13.553 cuartillas. La propuesta del Rojo apunta a un universo que podría representar la cotidianidad en los próximos años. Con todo, sin una perspectiva objetiva, sin parámetros críticos de mayor complejidad, sin interacción social y cultural, otra vez, sin una perspectiva ideológica consciente o un marco jurídico regulador explícito, cualquier ficción es incapaz de reproducir el mundo objetivo entendido como un espacio convencional, histórico, transindividual, ideológicamente determinado, racional y emotivo. Con todas sus peculiaridades, la literatura es un proceso social que, al menos en las sociedades occidentales, ha sido equiparado con las ciencias en su búsqueda y construcción de conocimiento, y como ellas, implica una colectividad y una convención, unos parámetros de funcionamiento y una interpretación de los sujetos y los objetos que lo componen. Al cabo, la producción literaria de ciencia ficción o de otro tipo, como la que hemos comentado hoy, se encuentra sujeta a las leyes del mercado, a las opiniones de una élite académica encerrada tras muros de papel. Y los androides, parafraseando a Philip K. Dick, solo sueñan lo que los seres humanos imaginamos que sueñan. La construcción de una sociedad mejor continúa siendo una perspectiva exclusivamente humana. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tu ponencia pues, nos abre un inmenso campo de posibilidades, ¿no? Para la literatura comparada, como estamos hablando de las representaciones digitales, un campo de exploración yo creo que muy rico, con temas como representaciones en hologramas, en realidad aumentada, androides, etcétera, etcétera. Muy bien. Y a continuación vamos a presentar la última ponencia de esta mesa que lleva por título Sonorizaciones sin letra y recitados con música, perspectivas teóricas e interés crítico en los márgenes de la música-poesía, de Carlos Martínez Domingo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y bien, Carlos Martínez Domingo es graduado en Lengua y Literatura Españolas por la UNED y tiene el título superior de Música con mención de honor por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. También ha seguido estudios de posgrado en la Escuela Superior de Música de Cataluña y está realizando actualmente el doctorado en la UNED. Ha ejercido la docencia en institutos de educación secundaria y en conservatorios de música. En el campo de la investigación, sobre todo, se centra en las relaciones entre la música y la literatura y en la retórica literaria y musical. Áreas sobre las que ha escrito artículos y presentado ponencias en diversas universidades de España y Portugal. Como intérprete ha actuado en diversas salas de concierto de España y Europa, por ejemplo, como el Palau de la Música de Valencia, y asimismo, por último, es miembro de
poemas, más poesía para más gente. La poesía en la música popular contemporánea. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización del Congreso y también al panel que aceptó mi ponencia. Y bueno, hoy traigo esta charla que trata de presentar algunos productos intermediarios que no reciben, en mi opinión, la debida atención. Se trata de las sonorizaciones sin letra y los recitados con música. Se definen por sí mismos, ¿no? Pero estamos hablando de musicalizaciones donde la presencia del texto poético que inspira la música es débil, ya sea porque simplemente aparece en forma de recitados a los que se superpone una música compuesta ex proceso, o directamente no aparece en el nuevo producto artístico, sino es a través de relaciones paratextuales. Y el fin de esta charla es un debate que mantuvimos dentro del proyecto Más por Más, que se desarrolla bajo la dirección de Clara Martínez y de Rubén Colón. Este proyecto elabora una base de datos lo más sistemática posible sobre composiciones de música popular basadas en textos poéticos. En este proyecto surgió una duda a partir de una obra, un compañero del proyecto, Pablo Núñez, que de hecho estuvo, aunque virtualmente, en el proceso de la primera, planteó qué debíamos hacer con obras como Enigmas de la temporalidad, del compositor cordobés Juan Vara, que se trataba de un recitado con música a partir de un poema de Luis Sánchez de Rosillo. Y bueno, surgieron diferentes posturas a la hora de tratar estos productos. Había quien consideraba que no debían ser objeto de estudio dentro de nuestro proyecto porque no había una relación fuerte entre el poema y la obra musical. Había quien consideraba que la parte oral del recitado sí que tenía relevancia y que tal vez era interesante analizar solamente esa parte oral del recitado, tal vez desde los estudios de la performance. Luego había quien consideraba que no había melodía, por lo que no se podía considerar una canción, aunque sí una musicalización, y que digamos que el proyecto estaba más orientado a canciones puras. Y luego estaba la postura, que yo me adhería a ella, que consideraba que era relevante esta clase de productos por el grado de interrelación entre poema y composición musical. Y es que cabría plantearse si es una relación de tipo baladí, cómo se explica la motivación del compositor, del músico que escribe una composición a partir de un poema, cómo se justifica la presencia de paratextos de autores que relacionan explícitamente un texto musical con un texto poético, y qué deberíamos hacer con técnicas musicales como el Sprechstimme o el Sprechgesang, que aparecen en obras, por ejemplo, de la Escuela de Viena, con Pierre de Schoenberg, o qué ocurría con fenómenos musicales que no vamos a controvertidos, como es el rap, ¿no? Donde el componente melódico de la persona que practica rap es, digamos que muy atenuado, ¿no? O si no inexistente. Esto, bueno, son los ejemplos de Sprechgesang en Pierre de Schoenberg, y en una obra de Crónicas Primordiales, como la de guitarra a partir del bellísimo libro de Ramón Jiménez Platerillo. Bien, refresco, para quien no lo conozca, el proyecto Más por Más. En esa base de datos trabajamos con una taxonomía que es esta, que lógicamente, como toda taxonomía, tiene su punto arbitrario, ¿no? Pero digamos que se basa sobre todo en las teorías sobre la textualidad, la intertextualidad. Y bueno, cabe reflexionar sobre por qué utilizamos estos vocabularios controlados, ¿no? Es verdad que el término de vocabulario controlado es ambiguo. En el caso de Más por Más se aproximaría más bien a una proxonomía o una taxonomía, en el sentido de que no es una ontología tan fuerte, tan bien construida. Y en el caso de la base de datos con la que estamos trabajando,
La inmensa mayoría de productos musicales que hemos registrado son musicalizaciones idénticas o similares. En torno al 90% son canciones de este tipo, donde se toma el poema y se musicaliza prácticamente de una forma idéntica. Pero claro, cuando nos sumergimos en los objetos que planteábamos en la ponencia, a los libros sin letra, los resultados con música, vemos cómo se le elevamos otro lado de la música una cierta capacidad de significación y que encuentra unos conceptos que sin duda son muy controvertidos cuando hablamos de referencia en música, de la capacidad de la música para producir semiosis, para a poder hablar de un significado musical, de si podemos tal vez considerar que existe el signo musical o asociar la música como un sistema similar al sistema lingüístico. Y bien, cuando trabajamos desde este punto de vista, muchas veces tenemos que asumir unas hipótesis que Silvia Alonso llama las hipótesis semióticas. Son aquellas que piensan que hay una relación prioritaria entre el lenguaje musical y la composición, en que hay unos códigos más o menos estables que adscriben un sentido a la forma musical, que esta forma y estos códigos pueden variar dentro de los diferentes entornos culturales y que la estructura profunda del lenguaje musical es similar a la estructura profunda gramatical y que el lenguaje musical debe traer a la superficie. Y también plantea una serie de jerarquías dentro del lenguaje musical similares a las que observamos en los sistemas lingüísticos. Pero sin duda el concepto más controvertido probablemente es el de significado musical, y es verdad que en las últimas décadas se ha venido, digamos, llamando la atención sobre el excesivo apego que hay a las teorías lingüísticas a la hora de trazar cómo es el significado musical. Y, por ejemplo, Jack Geldof habla de cómo sí que se puede considerar que existe un significado musical, si bien no es de tipo proposicional, como ocurre en el caso lingüístico, sino de tipo afectivo. En cualquier caso, siempre estamos en unas caracterizaciones del significado musical que hablan de que es un significado especial, ambiguo, plural, pero que sí que se puede incorporar al resto de toolkit comunicativos. Las palabras son de Close y Tolbert, con los que contamos los seres humanos, entre los que, lógicamente, tiene prioridad la comunicación lingüística. Y bien, cuando hablamos de musicalización, tenemos que precisar que lo hacemos en el sentido tradicional en lengua hispana, ¿no? En inglés es el proceso inverso, en el caso español hablamos de musicalización cuando un producto musical surge a partir de un texto poético. Y esta clase de productos se deriva de la intertextualidad, porque son palabras de Wolf, la intermedialidad, en este caso la presencia de dos medios diferentes como es el literario, el poético y el musical, es una derivación de la intertextualidad. En nuestro caso nos adherimos con la musicalización abierta, que en inglés se llama musical adaptation, frente a la de tipo más cerrado de la que habla René Martínez Cantón en su artículo de 2022. Bien, tampoco es nuestro propósito hacer un repaso exhaustivo de todas las teorías sobre intermedialidad, pero bueno, ha dado este paradigma, ha dado una serie de clasificaciones, donde las más famosas es la de Rajewski, que habla de transposición intermedial, de combinación medial, de referencias intermediales. En nuestro caso, creemos que es muy útil la clasificación de Rocío Badía Kumaz, profesora de la Universidad de Madrid, y también miembro del proyecto Más Poemas, que distingue fundamentalmente entre remedialidad y transmedialidad. En cualquier caso, hablamos de productos intermediarios cuando nos encontramos ante obras artísticas en las que aparecen dos o más medios, y estos medios, que son diferentes, tienen una participación significativa a la hora de construir, para abordar el propio significado del nuevo producto artístico. Como estamos planteando
productos artísticos en los que el papel literario, la presencia del medio literario es débil, nos vemos abocados a pensar en qué momento se considera que la música instrumental, la música que tiene un apoyo débil o ni siquiera tiene apoyo de textos accesorios, este tipo de música puede aportar significados y puede resultar significativa. Desde el clasicismo vienés es un proceso que se ha ido incrementando y que tuvo un momento muy importante durante el romanticismo, cuando se concibe la música como el arte por excelencia para poder expresar lo inefable, ¿no? Wackenroeder, por ejemplo, habla de que la música es la expresión primigenia de los sentimientos y de que si el lenguaje es capaz de hablarnos de un río, por ejemplo, la música nos daría el río en sí mismo. Y aquí, en esta época, surgen dos tendencias que aparentemente son divergentes, pero que conciben a la música instrumental como capaz de aportar significados. El primero es el de la música absoluta. Este término aparece en unas primeras menciones en Wagner y en Hanslick, que es considerado el último, el mayor teórico de la música absoluta, y se refiere a música instrumental pura, en el sentido de que no ha sido, no se ve influenciada por ningún otro tipo de medio artístico. Y Hanslick plantea dos tesis, una de tipo positivo y una de tipo negativo. Hanslick considera que la música no porta significados relacionados a las emociones, esa sería su tesis negativa, mientras que la positiva plantearía que la música sí que es capaz de portar significados, si bien pues, ambiguos, y que esos significados se encuentran en el propio material intrínseco de la música. Es decir, que obedecen al propio sentido y a la propia lógica musicales y que, por lo tanto, no estamos, como se ha venido criticando posteriormente, ante formas vacías, desprovistas de cualquier tipo de significado, sino que, insisto, ese significado se encuentra en el propio terreno musical. La música absoluta, últimamente, sobre todo desde la estética musical, se plantea una extensión a otros repertorios que van más allá de la música de arte europea y se insiste en el problema estético que plantea la música absoluta, sobre todo a partir de estas reflexiones de Hanslick, y no se habla tanto de un género como tal, de un género musical. La otra vía que acentúa la capacidad significativa de la música es la música programática. Se suelen citar dos características esenciales. Estamos hablando de composiciones instrumentales o sinfónicas que invitan a escuchar y a captar correspondencias entre el texto musical y otro texto. El elemento descriptivo de la música ya estaba presente, ha estado presente a lo largo de toda su historia, prácticamente. Hablamos, por ejemplo, de los multilateralismos o del sistema metódico musical del barroco. Pero es verdad que en el romanticismo y con la música programática esto se recienta y, por ejemplo, Liszt propugnaba la creación de una música generadora de obras literarias y se plantea la posibilidad de realizar ese ideal de fusión entre poesía, literatura y música. En cualquier caso, la música, para que podamos hablar de música programática, tenemos que pensar que estamos ante composiciones donde la relación entre el otro medio artístico, normalmente literario y musical, tiene un impacto estructural y profundo en la composición musical. Esta sería la diferencia con otros tipos de músicas descriptivas que se habían apreciado en el pasado. Y sin duda, un elemento importante para el desarrollo de la música programática fue el cultivo del poema sinfónico, sobre todo a partir de Berlioz, ¿no? Con su famosa sinfonía fantástica. En el caso de la música programática, que se ha propuesto como un género hermenéutico más que musical, son fundamentales los contextos. Hablamos de títulos, programas, intertítulos, que ponen en marcha un juego estético que invita al escuchante a captar esas correspondencias entre el texto musical y el programa o las otras referencias que haya intermediarias. Son, por lo tanto, aquí los metatextos ventanas hermenéuticas
y que permiten crear un foco y deshacer ambigüedades. Pensemos que aquí los paratextos tienen un papel fundamental porque enmarcan la composición musical y establecen una posibilidad contrastable y apreciable para establecer ese tipo de referencias y de conexiones intermediarias. Además, remiten a géneros que pueden ser géneros extramusicales y a familias de tópicos. Aquí también me gustaría destacar el papel de la metáfora. En estos paratextos, la metáfora nos permite ensamblar espacios, en este caso espacios correspondientes a medios diferentes, y a disponernos para escuchar poco. De hecho, traigo aquí una cita bastante bella de Federico García Lorca, que dice: un poeta tiene que ser profesor en los 5 sentidos corporales. Los 5 sentidos corporales en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para poder ser dueño de las más bellas metáforas, tiene que abrir puertas de comunicación en todos ellos y, como frecuencia, ha de superponer sus sensaciones y autorretratar sus naturalezas. Por lo tanto, la metáfora nos permite entablar este tipo de relaciones. Si bien es verdad que para poder hablar de relaciones genuinamente constatables y que tengan un impacto profundo en los elementos musicales, tenemos que ir más allá de los paratextos y pensar que estas relaciones sean históricamente plausibles, apropiadas de acuerdo con los caracteres de la obra y con un soporte analítico, que es lo que comenta Bukowski en la cita que bien, a la hora de plantearnos en la inclusión de estas categorías en la base de datos de los poemas, tenemos que pensar que estas selecciones no son triviales, sino que nos sitúan ante problemas teóricos y estéticos importantes y ayudan o deberían ayudar a sistematizar el conocimiento que tenemos con este tipo de productos. Me gustaría comentar ahora brevemente una serie de ejemplos, uno de recitado con música y otro de sonorización sin letra, a propósito del poema de Miguel Hernández, La elegía Ramón Segén. Miguel Hernández creo que es un poeta bastante conocido, al menos en España lo es. Este poema también es muy conocido, prácticamente aparece en todos los manuales escolares o de secundaria. Si alguien quisiera refrescarlo, podría acceder a él descargando el código que tenemos en pantalla. Y como decía, se trata primero, en el primer caso, de una obra, de una sonorización con letra de Isen Camps, que es el Rapsodo, y de Miquel Perellugo, que es el guitarrista y compositor de música. Y en el segundo caso estamos hablando de el primero es sonorización con música, el segundo una sonorización sin letra del tocador flamenco Gonzalo Sanlúcar, también el próximo mismo poema de Miguel Hernández. Para el primer caso, la musicalización de la memorable elegía del poeta Miguel Hernández aborda el texto con intención de establecer correspondencias más o menos evidentes. Una primera técnica que llama la atención es la coincidencia prácticamente completa entre las frases musicales y las intervenciones del profesor. Frente a una función de la guitarra como mera acompañante, lo que cabría esperar un papel más discreto cuando la intervención vocal es más activa en sus silencios, se establece una cierta igualdad entre ambos. Asimismo, los diseños melódicos de la música imitan las inflexiones de la voz, como el demoledor verso y siento más tu muerte que mi vida. Cuando el tonema descendente propio de la pausa estrófica se le supone un patrón melódico descendente, exacerbado, además por los arrastres de la mano izquierda. Otra técnica que evidencia la estrecha relación entre poema y música es la ilustración musical. Se trata de un recurso de la tradición que se denomina a veces el alinealismo, y sobresale en varias ocasiones. Citamos, por ejemplo, las intervenciones de la guitarra coincidentes con los versos: a las aladas almas de las rosas, el almendro de la te refiere. Tras una modulación a tono mayor, a partir de volverás a mi huerta y mi higuera, sin duda, único fragmento del poema donde puede disfrutarse un cierto consuelo. La extensión anunciada al amigo ausente y la aparición de elementos etéreos, vaporosos, invisibles, pajarearán, angelicales, ceras, almendras espumosas, saladas almas, coincide con la subida de la guitarra al registro sobre el agudo en clara correspondencia con la lectura del texto. Es más, en el plano textural, el gusto por el arpegiado y el rasgado se intensifican al llegar a tu corazón ya terciopelado, como si la acción de manosear se trasladara a la técnica de la mano derecha de la guitarra. El otro caso que reseñamos
es el de Sanlúcar. Sanlúcar, que ha sido elogiado por su capacidad creativa y revuelto positivo, así como por el tipo de temas extramusicales que le han llevado a escribir obras de carácter programático como su Medea. No es casualidad que esta clase de proyectos aparezcan en un momento de emancipación del instrumental, singularmente de la guitarra, en el flamenco. Se trata de un nuevo relato del fenómeno explicado más arriba para la música de arte occidental, que confía la capacidad de significar a la música instrumental a partir de su desarrollo tras el siglo XVIII. Nos centramos una vez más en la elegía rondiana, no sin antes advertir que aquí se acentúa la distancia con el modelo textual, estamos hablando de una sonorización silente. Llama la atención cómo Sanlúcar emplea al inicio de la pieza un bordón a modo de pedal, evocando los paralelismos y equivalencias estructurales tan abundantes en el poema de Miguel Hernández. El segundo tercio de la composición está dominado por un trémolo que da rienda suelta a la expresión del dolor y, tras un insistente y veloz despliegue de escalas descendentes y ascendentes marcadas por tejedos rápidos y secos de acordes, se llega al momento de cambio, de aceptación. Hacia el final de la pieza se aprecia un coro que recaso sobre el acorde mayor en sintonía con el aire esperanzado de la súplica y flotado del poema. No puede pasar desapercibido finalmente el acorde seco que reitera el centro tonal y cierra la composición en correspondencia con el anaglosis del poema Compañera del alma. Traemos unas ideas finales ya y es que es posible plantear las relaciones literatura, música y concretamente poesía-música como un continuo en el cual coexisten formas canónicas y de larga tradición como una canción con otras más problemáticas. En uno de los extremos, desde aquí nos hemos ocupado, podrían situarse creaciones en las que la presencia de un texto es innegable, mayoritaria, aunque no exclusivamente, por las referencias paratextuales. Emergen como método de estudio de la intermedialidad las musicalizaciones con recitados y las sonorizaciones sin letras, donde se produce un traspaso del modo lírico del poema a la música. Un aspecto clave para el desarrollo de otros productos intermediales es el proceso de emancipación de la música instrumental, que en el caso de la música de arte occidental se intensifica a partir del siglo XVIII, pero que en el flamenco es más reciente. A la capacidad de cada lenguaje musical se añaden paratextos que permitan orientar la recepción de la música y poner en marcha un juego estético en el que la interpretación metafórica permite ensamblar los diferentes dominios artísticos. Finalmente, estos casos tienen una trascendencia crítica, porque los caracteres nos hablan sobre cómo se construyen los dominios de significación y cuál es la relación de un determinado texto. No en vano, para el resto elegido, el proceso de asimilación de Miguel Hernández como poeta andaluz encuentra en la sonorización sin letra de Manuel Sanlúcar un importante paso adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. El título de tu ponencia, Sonorizaciones sin letra y recitados con música, me recuerda a este tipo de enunciados quiasmáticos como el de Simónides de Ceos, que dice la pintura, poesía muda, la poesía, pintura parlante. Digamos, tiene también esta estructura quiasmática el título de tu ponencia. Y bueno, es muy interesante comprobar cómo los poemas recitados con acompañamiento musical, siendo una manifestación tan popular, digamos, ha sido poco teorizado. Entonces yo creo que tu ponencia es una importante, digamos, contribución, ¿no? Digamos, a este tipo de análisis. Bueno, a continuación tenemos unos 10-15 minutos para, digamos, para plantear preguntas y comentarios a los ponentes. Y quisiera, pues, en primer lugar, preguntar a los miembros del público. Para la mesa, presentaciones. Yo le pregunto a Juan Carlos. Carlos, no sé si quisiera poner la presentación, la pintura de Uvero, que tiene al poeta Uvero que lo lleva en la salida, que lo presenta a Bolos, no sé si la puede poner. Vamos a ver. Porque lo que quería ver es la contraposición. Por ejemplo, en la vasija de cerámica, donde que se tiene que ver yo la guerra, con eso me parece
Juegos Móviles, Esta es la primera. La primera. bueno, no importa, si no aparece, pero lo hemos referenciado. Fíjate, aquí lo que llama la atención es que este apuro acompaña como símbolo de la luz, poeta ciego, ¿no? Ahí hay una alegoría, ¿no? Y luego quita un poco la vasija de cerámica donde aparece el mismo apuro señalando al escriba, lo señala, informe, señala y que llega a la distancia, ¿no? Esas relaciones de contraposición en la literatura. Y lo otro que quería señalar en el tema, y aquí voy a hablar de un Rodrigo, de la relación, decía Juan Carlos que en el siglo XVIII la policía es un poco desacreditada por las ideas políticas que representa o se cree que representa a la gente, ¿no? Un poco lo que tú planteas ahora con la cultura cyberpunk y la literatura que tú comparas, mientras sea literatura, si la gente lo ve como un entretenimiento no pasa nada. Pero cuando comience a pisar los rayos de las transnacionales, de los grandes oligopolios, pues entonces se busca la forma como de refrenar o reprimir un poco este tipo de intervenciones. Yo lo pongo lo que plantea Huxley, el futuro, ¿no? Un poco de las relaciones 50 de la y una pregunta que tengo es, ¿quién controla el esquina? Personajes de esquina, ¿no? Y un comentario ya en Panamá se hizo una propaganda por una internacional que decía, cambia tu bañito. O sea, yo significaba que si tú no cambiabas la tecnología, estabas quedando fuera y era visto como una persona de la sociedad, iba desprecipitando, ese ejercicio que tú decías, cuando uno va diciendo que sí a todo, y va cambiando. Gracias. ¿Esto no sirve? ¿Esto sirve? ¿Quieres comprar? No, tal vez solo para agregar que, digamos, esa concepción de la poesía como manipuladora para que no se vieran los problemas sociales que había en aquel momento en Francia, sucedió en Francia, ignoro si en España y en Inglaterra, pero fue como una de los géneros literarios que menos se desarrolló, porque como estaba todo esto de lo neoclásico y lo grecolatino, eso lo que hacía era como enceguecer, digamos, al ciudadano, que así surgía apenas en aquel tiempo el citoyen, ¿verdad? Entonces, por eso la poesía pues sufrió ese mal, digamos, como esa, se podría decir, se creó toda esa aura maligna alrededor de ella, ¿verdad? Igual como también sucedieron muchos otros hechos injustos, ¿verdad? Sin desviarme un poco del tema, muchos, como Antoine de Lavoisier, un químico que murió, y otros en la guillotina solo por el ser noble, ¿verdad? Muchas gracias también por su comentario. Bueno, yo rápidamente, bueno, Skin no se dice nunca quién la controla, pero bueno, seguramente era o Zuckerberg o Musk del futuro, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo que tiene el Cyberpunk es, bueno, como pasa con casi todos los géneros aparentemente subversivos o que en su momento surgen como críticas al sistema, es que el sistema los devora y los asimila y los convierte en productos que acaban validando. Es como, no sé, cuando vivía en Estados Unidos Chomsky, porque ahora creo que está en Brasil, pues Chomsky no podía publicar nada de política. Pero claro, el sistema se valida diciendo, pues ese que es tan crítico, miren, tiene hasta trabajo, ¿no? Y come del... Entonces, yo creo que ese es el detalle. El cyberpunk surge como un movimiento underground, en muchos sentidos, en muchas dinámicas, en todo, fanzines, música, literatura, pero pues creo que uno del más caro en la historia de los videojuegos es uno que se llama Cyberpunk, quién sabe por qué. Pero bueno, no prosperó, no funcionó bien en términos comerciales, pero fue el más caro, el que más invirtió, porque se asume, el sistema lo transforma, es la máquina que lo devora todo. Sí. ¿Más comentarios o preguntas del público? Bueno, si me permiten, felicitar a las 4 personas ponentes de esta tarde. Una pregunta para Laura y otra para Carlos.
Para Laura, si en esta audioteca, ¿sí? Hay ya llevado a esta clase de realidad y con relatos costarricenses. Y para Carlos, la pregunta no era la pregunta. Dijiste que solamente estaban trabajando con corpus de la península, ¿no? En España. ¿Hay alguna proyección para poder abrirse también a otros textos poéticos de América Latina, por ejemplo? Sí, en el caso de la microbiblioteca, los que aparecen son los míos. Aparecen dos microficciones que son de mi autoría y los demás son centroamericanos. Y aparecen muchos de América del Sur, aparecen también de España, pero sí de Costa Rica casi que los míos hasta. No hay previsión de que eso se pueda hacer por el volumen de trabajo que implica. En el primer proyecto, esta es la continuación de un proyecto, el primero se centraba en obras musicales a partir de 1975. El segundo ya lo abrió y incluyó obras anteriores, que ya se disparó la cantidad de trabajo, porque claro, si metemos toda la canción de autor que hubo en España a partir de los 60, el volumen es muy amplio, y si además añadimos de otros países del continente latinoamericano, eso yo creo que sería algo inasumible. Claro, eso sería aunque desde luego sería una tarea muy interesante, al menos si no, que se pudiese hacer por países, ¿no? Tal vez sería una forma de encaminar un proyecto así. Pero desde luego es mucho trabajo, porque hay mucho material. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera que dieran un gran aplauso a todos los ponentes que estamos. Bueno, ahora tenemos 20 minutos de receso. Yo creo que nunca, ¿eh?